¿Quién fue Mucio Maldonado? ¿Y cuál fue su contribución a la historia regional y nacional? Hola, soy José Omar Tinajero Morales y vamos a hablar sobre un personaje histórico que ha sido olvidado, Mucio Maldonado. En la historiografía mexicana hay varios pasajes y personajes que han sido olvidados por diferentes motivos. Uno de ellos es precisamente Mucio Maldonado. La historiografía mexicana pues la han hecho los vencedores y muchas veces quedan olvidados ciertos personajes. Por ejemplo, Mucio estuvo muy vinculado con Porfirio Díaz y como Porfirio Díaz ha sido uno de los personajes más criticados por la historia oficial que escribieron los gobiernos revolucionarios, pues Mucio ha quedado en el olvido a pesar de la importancia histórica que tuvo a nivel regional, en la región Texcoco y a nivel nacional. Mucio Maldonado era originario del barrio de la Conchita en Texcoco, pero tuvo una importante participación en Tepetlaustoc, donde estableció el cuartel liberal contra las fuerzas invasoras imperialistas. Para poder entender precisamente a Mucio hay que ver el contexto histórico en, que tiene que ver con la intervención francesa y con el gobierno del emperador Maximiliano. Fuerzas liberales que apoyaban a don Benito Juárez van a hacer una resistencia muy interesante durante varios años hasta lograr el triunfo en 1867 en el sitio de Querétaro. Pero la historiografía nada más se ha concentrado en hablar sobre la captura de Maximiliano en Querétaro, pero no se ha abierto el panorama para entender que en sí el imperio no solamente cae por eh, Querétaro, sino que también jugó un papel muy importante la toma de Puebla el 2 de abril de 1867 por don Porfirio Díaz. Como decíamos, Mucio estuvo muy vinculado con don Porfirio Díaz e incluso nosotros llegamos a saber mucho de Mucio gracias a las memorias escritas por don Porfirio Díaz. Entonces, como Porfirio Díaz ha quedado o como el villano de la historia en México, o ha quedado muchas cuestiones como se ha tratado de quitarle importancia a algunos acontecimientos como es el 2 de abril de 1867, pues también ha afectado a algunos personajes colaterales como el caso de Mucio. Mucio Maldonado debería ser un personaje fundamental en la historia nacional y se le debería dar un reconocimiento tanto por los gobiernos de Texcoco como de Tepetlaustoc. Vamos a verlo por qué a lo largo del video. Muchas veces, bueno, me dicen cuáles son las fuentes en que te basas. Como les decíamos, en primera instancia están las memorias de don Porfirio Díaz, en donde se habla de Mucio Maldonado, pero esta investigación inicia alrededor del 2006, cuando tuve oportunidad de trabajar en el Archivo Histórico Municipal de Tepetlaustoc, que por cierto es uno de los más ricos documentalmente hablando del Estado de México por la antigüedad y por la cantidad de sus documentos. Generalmente los archivistas que llegan al Archivo Histórico Municipal de Tepetlaustoc, pues siempre empiezan revisando la caja 1 de Cabildo y no se avanzaba de ahí. Nosotros hicimos un trabajo muy importante junto con mi hermano, Osvaldo Tinajero, en el cual empezamos a revisar otras secciones, por ejemplo, estadísticas, e hicimos algunos catálogos. Ahí, al estar revisando documento por documento de la sección estadística, encontramos un documento que hablaba precisamente de Mucio Maldonado
y de la batalla del 17 de enero de 1867, que es una batalla muy importante para la historia de Tepetlaustoc, en la cual se mencionaba que Mucio Maldonado había defendido a Tepetlaustoc del ataque de las fuerzas imperialistas encabezadas por Miguel López. Miguel López era uno de los militares más importantes de las fuerzas imperialistas, incluso era el jefe de las guardias de Carlota, y después sería tristemente recordado por que fue el que entregó la plaza de Querétaro para que pudieran entrar las fuerzas de Mariano Escobedo. Entonces era una batalla muy importante la que se llevó a cabo en Tepetlaustoc precisamente el 17 de enero de 1867, fecha que debería de ser recordada cívicamente cada año por los gobiernos en turno para aumentar, bueno, nuestro conocimiento histórico, nuestra identidad y la participación que tuvo Tepetlaustoc dentro de esta lucha entre las fuerzas imperialistas y las fuerzas liberales. Entonces Tepetlaustoc estaba junto con Mucio a favor de las fuerzas liberales de Benito Juárez. En cambio, en el pueblo de la Resurrección se apoyaba al imperio de Maximiliano, por eso la Resurrección se le conoce como la Francia. Entonces las fuerzas de Miguel López llegaron por el Camino Real, México-Veracruz, vinieron por el Camino Real México-Veracruz por el tramo precisamente que une Tepetlaustoc con la Resurrección. De hecho, todavía la gente que viene de la Resurrección en la, en las fiestas de San Sebastián usan esa ruta. Entonces, Mucio Maldonado defiende a Tepetlaustoc de ser incendiado, de ser acabado, y por lo tanto creo que sería muy meritorio que se recordara esta fecha. Y como digo, además ahí está la prueba fehaciente en el documento, en la sección de estadísticas en el Archivo Histórico Municipal de Tepetlaustoc, en donde se habla de una manera detallada cómo fue este evento histórico. Posteriormente, unos meses después, el 10 de abril de 1867, va a morir Mucio Maldonado defendiendo pues la soberanía nacional. Pero bueno, vamos a poner eso también en contexto. Como les decía, hay una batalla muy importante en Puebla, que es la que va a definir realmente por qué cae el imperio de Maximiliano. Tenemos que recordar que Maximiliano estaba en Querétaro, estaba con sus principales generales, con Tomás Mejía, con Miguel Miramón y con Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya. Maximiliano le pide a Leonardo Márquez que vaya a la Ciudad de México por refuerzos y que puedan generar una operación envolvente contra las fuerzas liberales que encabezaba en ese momento Mariano Escobedo. Leonardo Márquez logra romper el cerco y llega a la Ciudad de México. Precisamente va a empezar a organizar el regreso a Querétaro con mayores refuerzos cuando se entera que del sur vienen las fuerzas de Porfirio Díaz y que van a tomar Puebla. Entonces, en ese momento, Leonardo Márquez entra en un conflicto. ¿Qué era más importante? El regresar a Querétaro y cumplir con las órdenes como se lo había señalado originalmente Maximiliano, o tratar de evitar la toma de Puebla. Debemos recordar que durante esta época de la intervención y del el imperio de Maximiliano, Puebla pues siempre fue una ciudad estratégicamente militar, ¿no? Entonces acordamos, por ejemplo, de el 5 de mayo de 1862, cuando las fuerzas de Ignacio Zaragoza vencen a las fuerzas francesas, que eso provocó que se tuviera que reorganizar toda esa expedición y llevar alrededor de un año para poder volver a tener el control los franceses. Y también
un año después precisamente los franceses van a tener el control ganando Puebla, y después se va a dar la batalla de San Lorenzo en Tlaxcala, con la cual, bueno, definitivamente ya queda abierto el campo para la Ciudad de México. Entonces, tomar Puebla era ahora así como que la puerta, la entrada, la llave para poder entrar a Ciudad de México. Y dadas las características geográficas e históricas, siempre quien toma la Ciudad de México es el que tiene el poder. Entonces, a lo largo de toda esta historia, pues Puebla siempre fue muy importante. Entonces, por eso es que Leonardo Márquez dice, hay que tratar de evitar que Porfirio Díaz, que estaba apoyando a Juárez y que eran liberales, tomara Puebla. Aquí luego viene otro problema, que es qué ruta tomar. Para llegar a Puebla había varias rutas, tomando en cuenta pues precisamente que hay que recordar que el Camino Real México-Veracruz tenía cuatro rutas. Entonces, tomando en cuenta las características geográficas, Leonardo Márquez escoge la ruta por Otumba, por Apan, para poder llegar a Puebla. Sin embargo, esta ruta fue mucho más larga de lo que había considerado, y cuando llega a, ahora sí, a la entrada de Puebla, pues se entera de que ya Puebla ha sido tomada por Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz, a lo largo de su historia, pues siempre tomó esta fecha como uno de sus grandes contribuciones como militar, ¿no? El 2 de abril de 1867, la toma de Puebla. Entonces, a partir de ahí empieza una persecución. Porfirio Díaz se entera de que está cerca Leonardo Márquez, y tomando en cuenta la importancia militar que tenía Márquez, pues, y la cercanía ya con la Ciudad de México, pues empieza una persecución de los liberales con, eh, con las fuerzas conservadoras. Para eso también es importante anotar que el mismo Porfirio Díaz señala que Mucio Maldonado, junto con 400 militares texcocanos, participaron precisamente en la toma de Puebla del 2 de abril de 1867. Entonces ahí también es muy importante el papel que jugó Mucio en esta batalla, que en sí muchos historiadores y militares como don Manuel González consideran que fue donde realmente cayó el imperio de Maximiliano. Ya lo de Querétaro ya fue una consecuencia de lo realizado en Puebla, o sea que realmente la República definió su destino en Puebla, y en esta persecución que se va a empezar a hacerle a Leonardo Márquez. Entonces se va Leonardo Márquez por el camino de Tlaxcala y toma hacia Texcoco. Y Porfirio Díaz le manda indicaciones a Mucio Maldonado de que trate de detener a Leonardo Márquez a toda costa. Entonces, a la altura de lo que hoy es el restaurante que se llamó El Indio, el original, hay un monumento que a veces la gente no sabe qué significa, ¿no? Algunos incluso lo confunden con una mojonera. No, ese monumento es muy importante porque ahí señala el lugar exacto, ahí en la carretera México-Veracruz, donde Mucio Maldonado falleció tratando de detener a las fuerzas de Leonardo Márquez. Es un momento muy importante porque, bueno, en primera instancia, Mucio Maldonado logra tener una victoria parcial, por decirlo de alguna forma, en la cual logra incluso obtener armamento de los militares imperialistas conservadores, y en el momento en que está festejando ese triunfo, pues lo asesinan y muere ahí en combate.
el 10 de abril de 1867, que también tendría que ser una fecha recordada, muy importante, porque está relacionado con, su, con su caída, defendiendo la soberanía nacional. A partir de ahí ya llegan totalmente desestructuradas las fuerzas de Leonardo Márquez a la Ciudad de México, lo cual permite el avance de las fuerzas liberales hacia Texcoco y posteriormente hacia la Ciudad de México. Entonces, con esto, ¿qué ocurrió? Uno, la toma de Puebla. Dos, la persecución de Márquez, que implicó el haber perdido gente y armamento, y que ya pudo, cuando llegó a la Ciudad de México, ya llegó totalmente desestructurado, y en cierta manera la Ciudad de México ya estuvo rodeada por las fuerzas liberales de Porfirio Díaz. Y además Leonardo Márquez ya no pudo regresar con los refuerzos hacia la ciudad de Querétaro, con lo cual se abrió la posibilidad, junto con la traición de Miguel López, de capturar a Maximiliano y a los generales conservadores, que fueron después juzgados y fusilados en el Cerro de las Campanas. Entonces, si te das cuenta, el papel de Mucio Maldonado junto con Porfirio Díaz es muy importante en la caída del imperio, y eso haría de que por justicia se le diera importancia tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y si a esto sumamos además la defensa de Tepetlaustoc el 17 de enero de 1867, yo creo que es muy importante que se le haga un reconocimiento a Mucio Maldonado. ¿Cómo? El 17 de enero, que es la defensa de Tepetlaustoc, y hacer también una conmemoración el 10 de abril, que es la fecha en que muere Mucio. Y también sería importante que alguna calle de Tepetlaustoc llevara el nombre de Mucio Maldonado. Incluso yo he llegado a plantear que la cabecera pues podría llamarse, en vez de Tepetlaustoc de Hidalgo, que Hidalgo no tuvo nada que ver con Tepetlaustoc, se llegara a llamar Tepetlaustoc de Mucio Maldonado. Bueno, espero a grandes rasgos mostrarte, bueno, cuál fue la importancia de Mucio y por qué en cierta manera debemos tomarlo en cuenta dentro de nuestra historia y dentro de nuestras fiestas cívicas. Muchas gracias.